Bienvenidos a todos y a todas a este cuarto encuentro. Mi nombre es Lourdes, o Luli me dicen también, soy parte del equipo de la Comisión Internacional, y el objetivo de este cuarto encuentro es poder conocer sobre diferentes aspectos históricos de Scouts de Argentina, poder comprender por el proceso por el que ha pasado hasta ser hoy lo que conocemos como nuestra asociación, ¿sí? Y también vamos a conocer sobre organizaciones mundiales, como lo son la OMS, la Organización Mundial del Movimiento Scout, y también la AMS o la WACS, ¿bien? Que es la Asociación Mundial de Guías y Guías Scouts. Les pido que silenciemos los micrófonos por el momento, hasta el final de la charla, donde vamos a poder tener un espacio para hacer preguntas. También, bueno, vale la pena decirles que esta charla surgió a partir de una serie de inquietudes que tuvo uno de los embajadores de la zona 28, Juan Manuel, que está hoy presente, y nos pareció una buena idea poder trasladar estas dudas a una charla, que es lo que está sucediendo hoy, porque bueno, es una gran oportunidad para poder comprender sobre estos aspectos históricos que quizás no tenemos tan en claro o que desconocemos, así es que bueno, para ello hoy contamos con la presencia de Fernando Moyano, o Nando, que es parte del equipo de internacionales de la zona 28, él ha sido asistente zonal de esta zona por muchísimos años, y bueno, actualmente es una parte fundamental de nuestro equipo, y digo nuestro porque yo también soy de la zona 28, así es que bueno, muchísimas gracias Nando por estar hoy presente, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu siempre listo, y te escuchamos. Vamos a compartir la pantalla, así... Bueno, cómo no. Muy buenas tardes a todos, y bueno, vamos a tratar de aportar desde un espacio que es la historia, algunas herramientas para que ustedes conozcan el devenir, de dónde venimos, el por qué estamos donde estamos, y ustedes seguramente serán los actores futuros de nuestra asociación, así que es bueno saber de dónde viene uno, ¿no? Así que bueno, cuando quieras, Luli. Vamos. Bien. Bueno. Ahí ven todos la pantalla, Nando, ¿la ves? Estamos viendo que se está cargando. Ahí empezó. Las pautas generales, ¿verdad? Perfecto. Bien. Bueno, este va a ser el orden de esta reunión, una pequeña introducción que ya hicimos, después vamos a hablar sobre el proceso de unión de ASA y de USCA, también vamos a conocer un poco sobre la AMS, que les contaba, que es la Asociación Mundial de Guías y Guías Scouts, y la AGA, que es la Asociación de Guías Argentinas. También hablaremos un poquito sobre la OMS, la Organización Mundial del Movimiento Scout, y otras asociaciones independientes, y vamos a conocer de qué se trata este Museo Scout Maestro Scout Cayetano Ponzo, Museo Scout Nacional, y finalmente pasaremos al momento de hacer las preguntas y dudas que tengamos, y a la despedida. Bien. Nando, ya. Muy bien. Bueno, gracias. En esta placa se muestran dos símbolos o dos emblemas de dos de las organizaciones Scout que se fusionan, como dice la placa, en el año 96, 1996, y son las que dan a luz a Scout de Argentina. Un poquito la historia de cada una de ellas, seguramente viene de un grupo que puede haber tenido un origen en alguna de estas dos organizaciones. Si son grupos que tienen más de 20 años, posiblemente tengan su origen en alguna de estas dos organizaciones, que son las fundantes, como les dije recién. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, el escautismo hacia el 1907 empieza a tener su primera experiencia, que es Brownsea, y luego comienza su difusión. Llega muy pronto a la Argentina, en 1908, ya llegan los fascículos que publicaba Baden-Powell sobre exploración, en donde los que los reciben en la Argentina son
los hijos de los migrantes ingleses que trabajaban en empresas inglesas en el país. Seguramente todos, por la edad que ya más o menos estoy viendo, han visto, han estudiado en la escuela los procesos migratorios y la importancia de determinados países en el desarrollo del nuestro, tanto del sistema agroexportador como del sistema luego de sustitución de importaciones. Volviendo al tema de los scouts, básicamente esta influencia marca un camino, empiezan a ver como tropas de chicos, decimos tropas y no grupos, porque el concepto de grupo scout es posterior. Y hacia 1912, no se olviden que en 1909 visitó la Argentina Baden-Powell. Eso es un dato muy, muy relevante. Él hace una serie de reuniones, visita Brasil, Uruguay, Brasil-Argentina, Argentina-Uruguay, vuelve a Argentina, Argentina-Chile y vuelve a Argentina. Entonces, en ese año 1909 es como un fuerte impulso a todo lo que es el movimiento Scout en esta zona del cono sur de América Latina. Y entre eso surge la experiencia, empiezan a haber reuniones y empiezan a haber intereses, y hace que en el año 1912 se constituyan lo que es la Asociación de Boy Scout de Argentino, o los Boy Scout argentinos, que es el lanzamiento, digamos, institucional de una organización Scout nacional. Que es la flor de lis que ustedes tienen con los colores de la bandera argentina y los símbolos que también tenemos en nuestro escudo nacional. Que era y es una forma de darle un tono de lo nacional a cada organización Scout. Así que en ese aspecto es muy, muy importante que ustedes tengan en cuenta este momento de origen y estos hechos que son los que empiezan a narrar la historia en el scoutismo. En la placa dice arriba que es reconocida por el Estado Nacional como Instituto Nacional. En esa época, en esos años, estamos hablando de 1917, es la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, se produce como como que el Estado Nacional reconoce instituciones, ¿no? Y la forma de reconocerla es generando institutos. ¿Qué implica esto? Que es una institución reconocida. De ahí viene este formato que nosotros tenemos del Día del Scout y demás, que empieza a surgir a partir de este decreto del presidente Yrigoyen que reconoce a los Boy Scouts argentinos como Instituto Nacional del Scoutismo. Ahí viene la denominación SA. Entonces, que ustedes también tienen que haber escuchado, y seguramente después en el conversatorio, algunos de ustedes pueden preguntar al respecto, pero esto es como para que ustedes vayan haciendo este camino, los primeros pasos. El hecho de que haya un decreto presidencial que hace referencia a una organización que trabajaba con jóvenes a principios del siglo XX, genera una fuerte expectativa en todo el país. Entonces, va a replicarse este esquema de organizaciones Scout en diferentes lugares de la Argentina en esos primeros 10 años, 1912, 1920, tenía una presencia, por lo menos, en las ciudades más relevantes del país, normalmente las capitales de las provincias, incluso en capitales de territorios nacionales, que después fueron provincias. Esto hace que nosotros tengamos muchísima presencia, digo nosotros como movimiento Scout, en las actividades cotidianas de la vida civil de las ciudades. Por eso, en este comienzo, van a ver ustedes, si alguno se dedica después a hacer alguna historia, que sería muy bueno, de su lugar, de donde vive, si va a los artículos de prensa de los diarios de esta época, a ver cuándo surgen los Scouts
en su lugar. Va a ver que va a encontrar rápidamente información sobre eso. ¿Por qué? Porque no había más actividades juveniles. O sea, los jóvenes en esa época estaba la escuela y después nada más. Los deportes estaban muy limitados y no encontraban otros campos de acción. Esta propuesta de actividad en la naturaleza era realmente muy atrapante. Esto sigue su curso hacia el año 30. Empiezan a surgir agrupaciones scout o compañías. En esa época el nombre de los agrupamientos de los scouts eran compañías. Vieron que tienen una terminología muy similar a la militar, porque, bueno, justamente muchas de las actividades que se hacían en el marco de lo militar, porque lo militar era lo único que tenía contacto con la naturaleza. Entonces, los jóvenes encontraban en la ropa, en los insumos que tenían los militares, las ollas, y los elementos de camping, sogas y ese tipo de cosas, los recursos para poder hacer un escautismo muy diferente a lo que nosotros vivimos hoy, porque eso sería parte de otra historia, hace referencia a la historia de la educación y de la sociedad. Una sociedad del principio del siglo XX muy diferente a la que podría llegar a ser a finales del siglo XX. Pero esto es parte de toda una evolución. Y como les decía, estas compañías también empiezan a surgir en espacios en donde la Iglesia Católica trabajaba con jóvenes. Y le van dando la impronta de la Iglesia al trabajo que se desarrolla con el método Scout. Y empiezan a caminar, y en este camino, estos agrupamientos de Scout que están en espacios que están de alguna manera patrocinados por la Iglesia Católica, se agrupan entre sí y forman la Unión Scout Católicos Argentinos. Por eso es una unión, porque ya existían anteriormente. Entonces, se unen estos agrupamientos católicos y dan origen a una unión de Scout Católicos Argentinos. Estas dos asociaciones caminan de manera paralela en sus ámbitos de influencia en todo el país, alcanzando, como les decía, una gran difusión, ¿no? Porque se transforma en una actividad que a la cual los jóvenes van a optar con muchísimo interés. A este camino, hacia los años 70, empiezan a haber contactos entre las dos organizaciones y sus directivas, sus estructuras nacionales, comienzan a tomar contacto en pos de ver la posibilidad de llevar adelante algún proceso que los vinculara, como experiencias que se estaban dando en muchos otros países. Se dieron en Chile, para hacer un caso, digamos, local y cercano a Latinoamérica, y esto se daba también mucho en Europa. A la par que se daba esto de trabajar con una idea en conjunto, también surge la idea de ayornar. ¿Qué significa ayornar? Adecuar la propuesta del método Scout en un formato coeducativo. Entonces surge la idea, de alguna manera, de vincular a otras organizaciones que trabajaban solamente con niñas. Acuérdense que los Scouts, originariamente, solamente era una propuesta de varones. Y si bien INSA, o el Instituto Nacional del Escautismo Argentino, a través de su organización NASA,
en alguna etapa de los años 30 hasta fines de los 40, habían niñas en su propuesta, eran diferencias. O sea, no hacían actividades en conjunto las niñas con los varones. Cuando veamos la historia de las guías en Argentina, vamos a ver que hacia mediados de los 50 surge una asociación específica de niñas y ahí se canaliza, digamos, todo este sentido de las niñas que también podían vivir la naturaleza y la propuesta del método a través de una asociación específica de niñas. Entonces estaban los scouts, las guías. Hacia los 70, como les decía, comienza a haber una conversación. Cuando digo los 70, hablo de 1970. Y esta conversación tiene un buen desarrollo, un buen movimiento, incluso con un acercamiento muy grande, se hacen eventos incluso en vías de esta unificación, campamentos nacionales, pero la situación del año 1976 y la conflictividad social que se genera a partir del golpe de Estado y la situación que se vivía en ese momento, esto vuelve a foja cero. O sea, se retrotrae toda esta conversación y vuelve a surgir en los 80. Ya el regreso a la democracia permite tener unas determinadas libertades, vuelve a haber actores que buscan encuentros y puntos de encuentro, habían elementos de diferencia y elementos de encuentro. En la valoración, ¿cuáles eran los que más existían o prevalecían? Los que más prevalecían eran los puntos de encuentro. Entonces, en función de eso se comienza a trabajar en un proceso de unificación. Hubieron lugares que fueron realmente punta de lanza en esto, ¿no? Que fueron de avanzada, que voy a comentar la región o provincia Scout Mar del Plata, que de la mano de Miguel Ópido, llevó adelante también, junto con muchas personas más, yo conozco a Miguel, este proceso, ¿no? Entonces ellos tenían, por ejemplo, trabajaban de una manera unificada, en donde la misma autoridad para una de las asociaciones era también para la otra asociación. Esto implicaba que USCA e INSA tenían una única cabeza y hacían actividades en conjunto, independientemente que cada uno tenía una pertenencia asociativa diferente. Ya en los 90 se producen cambios importantes también a nivel de la región interamericana, donde surge un director de la oficina regional que había sido un actor muy importante en la unificación de los 70 que se dio entre scouts de la Scouts Católicos Chilenos, los Boy Scouts de Chile y la Asociación de Guías Chilenas, dando lugar a Guías y Scouts de Chile. Ese actor se hace presente en este proceso y impulsa el trabajo, ¿no? Impulsa un trabajo importante. ¿Por qué? Porque las membresías de ambas organizaciones eran bastante importantes y el que se unificaran en pos de una sola denominación implicaba un crecimiento y un desarrollo a nivel regional. Es decir, que el interés regional ya existía, los intereses locales también existían, y lo que había que hacer era el camino. Vuelvo a lo mismo. Sopesar entre lo que más nos unía o aquello que había que conversar. Ambas organizaciones comienzan a trabajar fuertemente en eso. Ambas organizaciones en los 90 adecúan sus programas, los actualizan, hacen propuestas muy interesantes, y van incorporando a las chicas. En los 80
INSA incorpora mujeres a su estructura, a su propuesta del proyecto educativo, y en los 90 lo hace USCA. Es decir, que ambas asociaciones básicamente duplican su membresía. Y surge Scout de Argentina, Asociación Civil, en una asamblea que da lugar en el año 1996, diciembre de 1996, al surgimiento de una asociación. Ahí tenemos un videíto, Luli, que vas a pasar. Listo. Ahora si querés pasamos a contar sobre las asociaciones mundiales de Dale. Watts y de la OMS. Bueno, entonces vamos a cerrar el tema anterior. Scout de Argentina surge a partir de la unificación y de un largo camino hecho por estas dos asociaciones, ¿sí? Importante que ustedes sepan de que ese fruto, que es Scout de Argentina Asociación Civil, es un fruto logrado a partir de los acuerdos, ¿sí?, entre las organizaciones que se unifican. Y eso genera lo que hoy somos como asociación, que también fue un largo camino. Imagínense que una cosa es firmar un documento y otra cosa es el convivir cotidiano y las idiosincrasias, no solamente de las asociaciones, sino también de los regionalismos. Porque una cosa es hablar la nación, pero otra cosa es hablar de qué pasaba en cada provincia, o qué pasaba en cada ciudad. Porque muchas veces los scouts de una caminaban por una cuadra y los scouts de la otra asociación caminaban por la otra, ¿no? Entonces esto, caminar juntos, implicó un trabajo, ¿no?, en donde muchas de esas aristas había que limarlas, y de eso era muy, muy importante las personas que se encargaban de eso. El movimiento Scout es un movimiento de personas, entonces las personas tienen sus formas de mirar, de pensar, de decir, y eran fundamentales preparar personas para ese camino de conjunto, y que tuvieran los criterios para poder sopesar la balanza, ¿sí?, para que lo que pasara de un lado fuera más parecido a lo de un lado o más parecido a lo del otro lado. Entonces, ese era el camino que se inició. Mencioné en varias oportunidades a las guías, ¿sí?, que es una asociación exclusivamente de niñas, como ustedes ven ahí en la placa. Esta organización mundial es compañera de la organización Scout. Va a surgir como una propuesta para todas las chicas que se acercaban a la propuesta Scout que hacía Baden-Powell y no encontraban un lugar, porque las propuestas eran para chicos, y las chicas en la propuesta necesitaban tener un programa adecuado. Y bueno, en los años, principios de los 20, se organiza el movimiento Scout mundial con una oficina mundial de Scout, y hacia fines de los 20 se organiza la asociación o la Oficina Nacional de las Guías. Y comienzan a tener un camino, digamos, conjunto, no mezclados, pero sí atendiendo necesidades y realidades culturales sobre el hombre y la mujer en los años 20 en todo el mundo, ¿no? Hoy estamos trabajando y desarrollando programas que buscan aminorar, atenuar o que desaparezcan las diferencias, y vemos que hay situaciones muy particulares en muchos lugares del mundo. Gracias a Dios cada vez menos y cada vez más estos procesos de igualdad que se muestran en lo cotidiano y en todos los días. La Asociación Mundial va a tener presencia hoy en diferentes, en 150 países, como dice el manifiesto, y también tiene centros Scout internacionales, que ahí la experta es Luli, les va a poder comentar un poquito. Bueno, en realidad no son centros Scouts, sino que son centros guías. Centros guías. Bien.
Bueno, así como ya hemos conocido sobre los centros Scouts mundiales o internacionales, también existen centros que son específicamente para las guías, que son los que vemos acá en el mapa, que están ubicados en México, en Reino Unido, en Suiza, en África y también en India. Bien, por ahí la gran pregunta es, siendo Scouts, ¿también podemos participar de un voluntariado en estos centros Scouts, centros guías, perdón, en estos centros guías? ¿Sí? Y bueno, es una pregunta que estamos todavía esperando la respuesta. Justamente hoy nos comunicamos con la Comisionada Internacional de las Guías Argentinas para preguntarles cómo sería en este caso, a ver si existe la posibilidad de participar siendo Scouts, quizás siendo chicas Scouts, pero bueno, todavía no tenemos la respuesta, así es que en cuanto lo sepamos, les diremos, pero bueno, esas también son las posibilidades que tienen las chicas guías de hacer un intercambio, como los que hemos hablado anteriormente, en estos países. ¿Fran? Voy a agregar ahí una cosita. Incluso las guías, a mí me ha pasado en carne propia, digamos, participan de jamborees y eventos scouts. Por ejemplo, cuando yo participé del Jamboree Mundial como participante, en la delegación argentina había unas chicas que eran guías, por lo tanto, esto de la mutua participación de unos en los otros sucede a nivel mundial, y es probable que, así como estas chicas pudieron participar de un campamento scout mundial, también nosotros podamos llegar a algo con estos centros guías. Uh-huh. Bien, sí, también de hecho tienen un programa súper interesante, quizás han escuchado de He4She, por ejemplo, es como uno de los más recientes, que bueno, los pueden ver en la página de las guías, que es esta que está acá arriba, que ven wax.org. Acá pueden acceder a la cantidad de programas que tienen, y bueno, la propuesta de voluntariados, y un montón de temas que son bastante interesantes, así que nada, les recomendamos que se acerquen y que investiguen un poco de qué se trata esta página. Bueno, el dato histórico de esto, que es muy interesante, es lo que les comentaba en su momento con el proceso de unificación, en donde hay asociaciones que ustedes van a ver que se llaman guías y scouts de X país. Se da en Europa mucho, en América en 2 países, Costa Rica y Chile. Entonces, esto incluso se llevó a nivel mundial, ¿no? En un momento plantearse, unificarse estos 2 grandes movimientos y dar a luz así a organizaciones integradas. No fue posible, los aspectos culturales que existen o existían en esa época y existen tal vez ahora en algunos países y regiones scout, vieron inviable trabajar junto con las chicas. Entonces, si bien en algunas regiones se votó a favor, el voto mayoritario fue que no se podía trabajar en conjunto. Así que en eso quedamos. Habrá que ver si se puede replantear eso a futuro, ¿no? Pero muchos países siguieron esta línea y están presentes en muchos de los países europeos. Hay asociaciones guías scout, y en América tenemos los casos de Costa Rica y de Chile, ¿no? Que trabajan de esta manera. El programa Scout y el programa Guía. La Asociación de Guías Argentinas. Bueno, yo les comenté de que hubo una experiencia de guías o Girl Guides en los Boy Scouts argentinos de los años 30. No sabemos, todavía es materia de investigación, cuándo dejan de funcionar. Nosotros calculamos que dejan de funcionar hacia principios de los años 50, dentro de INSA. En UCA no existían. ¿Por qué dejarían de funcionar? En el año 1954 llega a la Argentina Lady Olaf Baden-Powell. O sea que la Argentina es uno de los pocos países visitados por ambos. No juntos, pero ambos. 1909 Baden-Powell, 1954 Lady Olaf. Y Lady Olaf recorre Sudamérica justamente para fortalecer el surgimiento de organizaciones guías en estos países.
Entonces surgen la Asociación de Guías Argentinas en la década del 50, y esto da lugar al desarrollo de un movimiento con el método de Scout habilitado o adaptado para niñas. Muchos de los grupos Scout y de las agrupaciones Scout ven esto como una oportunidad. Entonces, las asociaciones Scout invitan a las comunidades que forman los grupos a tener una participación también de las guías, como una propuesta para todas esas hermanitas de los Scouts que no tenían qué hacer mientras los hermanos varones iban a los Scouts. Entonces, paralelamente, este movimiento va a tener un gran desarrollo, un gran crecimiento, porque todos los grupos Scouts de una o de otra organización querían tener paralelamente una propuesta educativa para las niñas. Entonces van a haber guías en todo el país rápidamente, y con capacitación y demás. Entonces rápidamente esta organización crece junto con, digamos, como tutor o como guía en las comunidades, en las ciudades en donde existían grupos Scout. Lo toma tanto la USCA como INSA, o sea, desarrollan juntos. Y esto permite un gran desarrollo. En las conversaciones que yo les comentaba de las unificaciones, estuvieron presentes las guías. Pero se ve que no hubo un acuerdo al momento de unificarse. Esto las deja fuera del proceso unificatorio. Por eso, de alguna manera, al quedar fuera de la conversación, por X motivo, no lo puedo decir porque no lo sé, al quedar afuera, tanto INSA como USCA abren sus experiencias femeninas. Ahí es cuando surgen las Scouts. Y si bien todavía mucha gente nos dice los Boy Scouts, hace muchos años que dejamos de ser Boy Scouts. Somos Scouts porque hay chicas y chicos, ¿sí? Entonces, ahí es cuando se produce todo un desbalance en esto, porque los grupos Scout con las agrupaciones guías empiezan a decir, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y qué? ¿Ustedes se pasan para acá? ¿O se quedan en las guías? Y bueno, eso llevó conversaciones, por decirlo de alguna manera, largas conversaciones en los grupos Scout, y muchas guías decidieron ser parte de los Scouts, porque siendo parte de los Scouts iban a ser parte de la unificación. Y se imaginan que era hablar un consejo tal vez de guías y de Scout, de hermano y hermana, porque una era guía y el otro era Scout. Bueno, che, ¿qué hacemos? ¿Se vienen con la propuesta de los Scouts? ¿No? Y bueno, había muchas realidades, muchas diferencias en el país. Volvemos al tema de que es un movimiento de personas. Entonces, en muchos lugares se produjo esto. Las guías dejaron de ser guías y pasaron a ser Scouts en las organizaciones que se unificaron. Hoy las guías existen en Capital, sé que existen en Córdoba, no tengo yo un registro muy acabado de esto, porque en Mendoza, después de la unificación, no existieron más la propuesta de las guías, y sé que en el sur de la provincia de Buenos Aires también, y no sé si hay en otros lugares. Sí conozco muchas guías que hoy están activas en el movimiento Scout y en Scout Argentina. Luli, ¿querías decir algo? Ah, bueno. No con respecto a las guías, pero sí decirles que, bueno, así como vimos la página de las guías, la WACS, también tenemos esta página que es de la OMS, la oficial, que ya la conocen, seguramente muchos la conocerán a través del JOTI edición especial, ¿sí? Scouts.org, que menciono en muy pocas líneas que en breves estamos por sacar una campaña que se llama Scouts.org, y justamente tiene como objetivo dar a conocer la cantidad de beneficios, oportunidades y actividades a las que podemos acceder con el simple hecho de generar un usuario
a través de esta página. Pero bueno, hasta acá nada más puedo contarles. Y bueno, esta es la página entonces de la OMS. El resto es información para el próximo capítulo. Esto continuará. Muy bien. Bueno, hablemos de la OMS, entonces. La OMS es nuestra organización, Organización Mundial del Movimiento Scout. Como les expliqué, hacia el año 1922 surge una oficina que buscaba organizar todo lo que eran las experiencias Scout en todo el mundo. Con sede en Londres, va a atender de alguna manera el desarrollo y el crecimiento del escautismo en todos los continentes. Esto va a ir dando lugar a una regionalización, que son las regiones que ustedes conocen ahora. Ahora la última, la más jovencita, es Eurasia, que antes no existía, ya que tampoco había Scout. Eurasia básicamente se constituye con los países que pertenecían a la cortina de hierro o a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, ahí el escautismo no existía, sino existía otra propuesta para los jóvenes, llamada Pioneros. Las regiones que ustedes conocen albergan a la mayoría de los países tienen organizaciones Scouts oficialmente reconocidas, otras, debido a sus procesos internos de vida política, van perdiendo su membresía y después la van renovando. Esto es una fluctuación que se da, pero básicamente nuestra organización es la que tiene mayor presencia en el mundo. Y por ende es la que tiene mayor cantidad de beneficiarios. O sea, nuestra propuesta es la que tiene mayor alcance. Marco, ¿quién quería? ¿Franco, querías hacer un comentario? No. Entonces, luego tenemos los centros Scout internacionales y la experta que conoce la mayoría de ellos, el Luli. ¿No? No, lo mismo que decía antes, que bueno, que así como existen los centros guías mundiales, también existen los centros Scouts internacionales, que bueno, ya hemos hablado de este tema en otras oportunidades. Quienes quieran saber más, los invitamos a que se acerquen a la biblioteca de la página de Scouts de Argentina, a la carpeta de internacionales, y a la carpeta ahí de voluntariados. Así que bueno, van a poder encontrar la circular general de todos estos centros que hoy presentamos, como también algunos centros que tienen una circular particular, como es el caso, por ejemplo, de Kandersteg de Suiza, que por ahí son los centros más buscados, ¿no? Simplemente ese aporte quería hacer. Muy bien. ¿Seguimos? Bueno. El tema que nos convoca, ¿no? Que era un poco ver estas otras organizaciones Scout que existen. La Federación Mundial de Scout Independientes es una organización que va a surgir después a fines del siglo XX, digamos, después de 1990. Básicamente es una organización o una propuesta del método Scout que lo que busca o propone es mantener las propuestas originales del programa Scout tal cual fue creado en su momento por Baden-Powell. Esto se manifiesta de dos maneras: en su indumentaria, en su vestimenta, el uniforme que utilizan, que busca que sea similar al de esos años, y después en su programa y sus planes de adelanto y etapas de progresiones, que sigue usando los esquemas
de esos años, de los primeros años de la organización Scout. Y a su vez también mantiene la misma estructura de formación para los adultos que son voluntarios y que desean pertenecer a una estructura con esta propuesta, ¿no?, tradicionalista. Creería que en Argentina no sé si hay presencia. Creería que sí, no sé. Muy bien. WOIS. Bueno, más nueva que la anterior, que la federación anterior, esta Organización Mundial de Scout Independiente, fíjense que es muy similar la terminología. Siempre me llamó la atención el por qué son independientes, o de quién se independizan. Porque se supone que todos los scouts estamos donde queremos estar. No hay un proceso de independencia de nada. Pero bueno, siempre me llamó la atención eso, calculo que hacen referencia a la Organización Mundial, en fin. Pero más allá de eso, lo interesante de esta Organización Mundial, y hay otras más, que también se declaran independientes, es que siempre están detrás del aspecto de las tradiciones. Es decir, de poner en valor lo que se hacía antiguamente. Estos, por ejemplo, de la WOIS, antes eran de la Federación Mundial de Scout Independiente. Son personas, discuten entre ellos y forman otra organización de Scout Independientes tradicionalistas, o que buscan salvaguardar este tema de las tradiciones. No sé si alcanzan a presencia en 20 países. No estamos hablando de organizaciones, sino de grupos Scout, básicamente. Bueno, y esto es más ayornado a el hispanoparlante, que son la Unión Scout Tradicionales de Argentina, que son también de América, coinciden las siglas, USTA. También buscan este espíritu, pero ellos agregan algo más, que tiene que ver con un personaje que es de apellido Seton, ¿sí? Seton con S. Entonces toman los scouts y toman lo de este señor Seton, que era norteamericano, y que él lo que hace es, paralelamente al surgimiento de los scouts con Baden-Powell, en Estados Unidos estaba este hombre Seton, que lo que hacía era rescatar las tradiciones de los pueblos originarios norteamericanos. Y la propuesta que hacía era que los chicos vivieran esas tradiciones de los pueblos originarios norteamericanos. Es decir, que hacía una experiencia de naturaleza, de encuentro de los chicos entre sí con su entorno, del reconocerse parte de una naturaleza que nos nutre, que nos permite vivir. Entonces, su propuesta era adecuar una actividad para niños y para jóvenes adaptada a las tradiciones de los pueblos originarios norteamericanos. Este señor Seton después se va a reunir con Baden-Powell y va a ser uno de los impulsores de los Scouts norteamericanos, y los Scouts norteamericanos tienen dentro de su programa mucho de esto, de este hombre Seton, que su propuesta se llama Woodcraft. Esa es la propuesta de él. Bueno, estos Scouts tradicionalistas siguen lo de Baden-Powell, como las otras dos que vimos, y agregan estos temas que tienen que ver con la propuesta de Woodcraft, de Edward, sí, creo que se llama Edward Seton. Muy bien. ¿Vamos bien? ¿O estoy hablando mucho? Ah, y ahí llega el museo. Vamos bien, vamos bien. Nos quedan bueno, unos 25 esta minutos más. es nuestra casa. Nuestra casa en el sentido de que es el espacio al cual yo pertenezco, que es el Museo Scout de Mendoza, que tiene como nombre Cayetano Ponzo, el maestro Scout Cayetano Ponzo, que fue
una persona que desarrolló activamente en los años 60 el escautismo acá en la provincia. En el año 2001 surge este museo como un espacio de encuentro también de los antiguos scouts, y poco a poco va encontrando una dimensión enorme, porque esto de rescatar y poner en valor la historia de nuestro movimiento es muy rico, ¿no? Y siempre, siempre rescata experiencias en personas que sacan una sonrisa y notan una emoción, ¿no? Entonces, hablar de los scouts para muchas personas es volver a vivir infancia, y es recordar cosas buenas, y muchas veces muy locas, de las cosas que se vivían en los scouts hace muchos años atrás. Entonces, nosotros creamos este espacio. Es un espacio que se nutre, todo el material que está ahí es donado. Es decir, hay gente que quiere que su bananita de grupo esté ahí, que su pañuelo de grupo esté ahí. Todo lo que se recibe forma parte de colecciones. Hay muchas colecciones de todo tipo, y estamos a la espera de conseguir a alguien que se pueda sumar al equipo y que sea hábil con el armado de páginas web, porque tenemos muchísimo material digitalizado, tenemos un sitio web que estamos pagando, pero no tenemos quien nos diseñe la página web. Así que les dejo la inquietud. Si conocen de alguien que está estudiando diseño o diseño de página web y quiera hacer algún tipo de práctica profesional, somos material dispuesto para eso. Y como les decía, estamos desde el 2012, Scout de Argentina nos reconoce como organismo. Somos el primer museo que es reconocido con una numeración, como tienen los grupos Scout a los que ustedes pertenecen, y los organismos a los que todos pertenecemos. Bueno, el museo tiene un número, que es el 9800. Tenemos una página en Facebook, en donde vamos subiendo cosas que vamos encontrando, y tenemos un domicilio, y en el mes de marzo, íbamos a inaugurar un local nuevo que construimos durante 5 años, porque ya el espacio que teníamos era muy chico, y todas las cosas que recibíamos necesitaban ser expuestas, y si bien no alcanzó para todo, pero construimos un espacio que, bueno, la pandemia nos dejó la inauguración trunca, pero calculo que en algún momento inauguraremos formalmente. Así que igualmente hemos preparado algunos videitos que están subidos en la página del Facebook, donde mostramos lo que hacemos. Y bueno, acá estamos. Bueno, así que ya saben, si quieren conocer sobre distintos otros aspectos históricos, tanto de Scouts de Argentina como también a nivel mundial, pueden seguir a las redes del museo y comunicarse a través de esas redes. Eso también me recuerda mucho al proyecto que lanzamos el año pasado, que es el de Hoja de Ruta. Justamente, ¿no? Estas ganas de crear como un libro digital, ¿no? Un libro de oro digital de la delegación de Argentina. Así que recuerden que también está vigente este proyecto, que también estamos con una web casi funcionando, en proceso, así que todas las anécdotas que tengan, fotos o elementos, son válidos también para este proyecto. Bien, bueno, creo que hasta acá estamos. Muchísimas gracias, Nando, y ahora sí, vamos a pasar al momento para poder hacer preguntas que tengan, algunas inquietudes que hayan quedado por ahí dando vueltas. Este es el momento para preguntar todo lo que quieran. Tendrías que habilitar los micrófonos, si no. Sí, escriben acá generalmente en el chat. Preguntan si el museo se puede visitar. Sí, claro que sí, se puede visitar. Lo que pasa es que ahora tenemos la situación en Mendoza todo lo que es espacios públicos con protocolos. Tendríamos que coordinar
ver la posibilidad de que estemos autorizados para hacerlo, de abrir, y que haya alguna de las personas que son los miembros del equipo que coincida con los números de DNI que están autorizados a circular, porque tenemos días en Mendoza, para que ustedes conozcan, diferenciados de circulación. Entonces, sí está abierto para circular, o para visitar, pero tenemos que coordinar. Bien. Juanma, ¿querés preguntarle vos a tu duda? ¿Cómo? Si querés hacer vos tu duda, tu consulta, que no te entiendo mucho lo que querés preguntar. Ah, sí, siempre como que me enredo mucho. La pregunta era porque él había nombrado dos asociaciones internacionales, o sea, que independientes digo, y, o sea, no entendí cuál era la diferencia, porque sé que ambos intentaban mantener originalmente lo que había impuesto Baden-Powell, o sea, lo más parecido, pero ¿cuál era la diferencia? Mira, Juan, ¿es tu nombre? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿qué tal? Mira, básicamente las diferencias se dan entre los adultos. La propuesta que tienen los tradicionales es la misma, tanto en la Federación de Scout Independientes como en la Organización de Scout Independientes. Y la diferencia son situaciones que tienen entre ellos de, calculo que de empoderamientos y de formas de participación, pero no creo que sea un problema de propuesta del programa tradicionalista, sino que tiene que ver más con los intereses de los adultos. No lo sé exactamente, pero infiero que es eso. Bien. Bien. No sé si quedó clara la pregunta. No hay Sí, una cuestión hay más diferencia particular entre que esa. sí. Bien, muchas gracias. Bueno, ¿Alguna otra duda por ahí? yo quería saber si habían chicos que vinieran de grupos Scout longevos que hayan tenido algún origen en alguna de estas organizaciones que se unificaron y qué comentarios les llega a ellos o no les llega nada de lo que fue el proceso de unificación. A ver si alguno tiene alguna experiencia al respecto, que es interesante, ¿no? ¿Podés repetir la pregunta, Nando? Sí, cómo no. La pregunta sería, de los que están participando, ¿alguno viene, o sea, participa de un grupo scout que tenga más de 30 años y en ese caso este proceso de la unificación, tienen algún comentario, hay que se habla de alguna manera de lo que fue la unificación o ya está, esa generación ya no está más presente en el grupo y solamente es Scout Argentino? Yo particularmente en mi grupo, ahora este año cumple 105 años, Scout Navales Almirante Brown, y la verdad no tenía idea de todo esto. O sea, sí he escuchado nombrar de INTA y no sé qué, pero la verdad que no tenía idea de nada, así que nada, muy buena la charla y ahora sé de mis orígenes. Gracias. Bueno, y Antonella, de estos emblemas que viste, ¿están presentes en algún lugar, rinconcito de tu grupo? Sí, inclusive el logo, el logo de nuestro grupo es de esa ancla de Scout Navales, tiene algunas modificaciones, pero es esa misma, la de mi grupo. Siempre listos, dice todo, por ahí está más actualizada, pero es la misma. ¿Dónde está ubicado tu grupo? En Punta Alta, Buenos Aires. Lo conocí hace muchos años atrás, Ah, mira. cuando hice mi servicio militar en la Marina, ¿sí? Ah, sí, sí, en la base naval. Claro, en la base naval. Qué lindo, bueno. Muchos recuerdos de Punta Alta. Fernando, yo también tengo algo para agregar. Sí. ¿Quién sería? A ver. Acá, Violeta. Violeta. Violeta, hola. Bueno, yo quería comentarte que mi grupo en el cual me inicié como scout
se abrió sus puertas, digamos, en 1983. Fue uno de los primeros grupos de la ciudad de Concordia, el cual hoy está cumpliendo 37 años. Ya cumplió, digamos, hace unas semanas. Y bueno, nada, yo creo que toda esta historia ya la había escuchado antes, porque, bueno, dirigentes que tienen años en el movimiento nos comentaron sobre ese grupo que se reabrió esos años, digamos. Y bueno, fue el segundo grupo que tuvo la ciudad de Concordia, porque el primero se hacía en un lugar donde daban radio, digamos, LT15 se llamaba el lugar. Entonces, bueno, por la infraestructura y demás, se cerró y se reabrió ese. Quizás lo conoce, se llama Francisco Ramírez. Tal vez lo he visto, pero no. No hay Pero bueno, problema. entonces tu grupo tiene parte de esa historia. ¿Y a qué organización pertenecía? A los exploradores, creo que eran, me parece. No recuerdo muy bien, pero está en el museo. Hay Ajá. incluso una boina, que recuerdo siempre, tiene un logo de una X, digamos, y dentro de la X hay una R y tiene el código de la radio. Claro, porque era un centro de radioaficionados. Sí, algo así. Ujú. Así que bueno, Muy bien, bueno, muy lindo. es interesante. Gracias por compartirlo. Por favor, Nando, gracias a usted. Sí, preguntan si actualmente grupos que aún no están dentro de una asociación. hay grupos, sí, que no forman parte de ninguna organización y se llaman Scout Independientes. Ujú. Bien. Y también preguntaron Hola, antes por qué fue el surgimiento del movimiento para mujeres. ¿Por qué, perdón? ¿Por qué fue el surgimiento del movimiento para mujeres? Porque las mujeres lo pidieron. Ujú. Fueron las mismas mujeres las que hicieron toda la fuerza posible para poder tener un lugar en la propuesta del método Scout. Y lo que hizo el método Scout a través del fundador es generar un espacio para que las chicas pudieran desarrollar Scoutismo. Que en el caso de las chicas se llamó guidismo. Bien, justo había Allá alguien por que el año también quiso 1920, ¿no es cierto? participar. A ese surgimiento creo que hace referencia, ¿verdad? Sí, a ese. hola, perdón que interrumpí recién. No sé si me escuchan bien. Sí, sí. Bien. No, quería agregar que mi grupo es del interior de Córdoba, tiene ya 42 años y por lo que me han contado pertenecía a USCA y bueno, y sí fue todo medio un lío el tema cuando se unificó, digamos. Por lo que por lo que me contaron me dijeron que fue un poco un lío, pero que fue mucho mejor, digamos. Claro, sí, sí. ¿Se acuerdan que yo les dije que el proceso de unidad implicaba encontrar los puntos que nos unían y tratar de crecer en aquellos que nos... tratar de crecer en ver qué es lo que nos separaba. Entonces, cuando nos dimos cuenta de que lo que era más importante era lo que los unía, se decidió la unificación. Eso no significó que todas las personas estuvieran de acuerdo. Entonces generó los distanciamientos que producen estos procesos. Sin duda el tiempo fue volviendo a unir a personas, otras no, de los consejos de grupo, pero básicamente tenemos que entender de que el ser Scout Argentina implicó que dos organizaciones con dos historias particulares y con miradas particulares hicieran todos los esfuerzos necesarios para poder ser una. Entonces se logra haciendo acuerdos y con esos acuerdos se sigue y se continúa. Hubieron personas de ambas organizaciones que dijeron no a esos acuerdos, porque no querían ser o estar juntos con la otra organización. Entonces,
dejaron la organización. Dejaron esta parte del camino, o sea, estas son organizaciones de la sociedad, entonces uno puede estar o no. No hay una obligatoriedad. Lo que sí hay un gran apasionamiento por ser parte de una organización. Nosotros vivimos apasionadamente ser scout. Y muchas veces esa pasión puede más que las prudencias, o las formas de tratarse, o las formas de encarar problemas o situaciones. También hacia la madurez de cada uno y a la madurez de la organización. Así que no dudo que haya sido difícil. Lo fue en muchos lugares. Doy fe de eso. Tal cual. ¿Queda alguna otra duda por ahí? No sé si en el chat había preguntas. No, lo último ya lo resolvimos. Muy bien. Bueno, si no quedan más dudas, queríamos agradecerte, Nando, por este espacio. Gracias por tu tiempo, por tu siempre listo, y por contarnos toda nuestra historia, básicamente, y saber dónde estamos parados. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, ante cualquier duda, nos volvemos a encontrar. Muchas gracias por la oportunidad de contar un poquito de quiénes somos. También está presente Dayana, ahí está. ¿Nos quiere saludar? Hola, Nando. Hola a todos los chicos que están formando parte de esta capacitación. Te cuento que te estuve escuchando, Nando. Estuve ahí incógnita, justo tenía una reunión, así que al principio le he dicho a Luli que no iba a poder sumarme, pero se suspendió. Así que excelente historiador del movimiento Scout, bueno, y tu profesión también tiene mucho que ver con esto. Primero que nada, agradecerte por tu tiempo y por formarnos tanto a todos nosotros con esto de la historia, que es lo que nos constituye como organización, ¿no? Es súper importante conocer de dónde venimos, para de repente también conocer todo lo que salió bien, todo lo que salió mal, para no cometer los mismos errores en el futuro, ya que, bueno, todos nosotros estamos construyendo esta nueva Scout Argentina y reconstruyéndola constantemente, así que cuanto más podamos saber qué es lo que sucedió, qué decisiones se tomaron y por qué estamos hoy en día acá, más herramientas vamos a tener también para seguir avanzando con paso firme. Así que la historia para todos nosotros y más para la Comisión Internacional, que hay tanta historia también a nivel internacional, tantos actores dando vueltas, es súper importante, así que muchísimas gracias. Bueno, para el que no, sé que igual lo presentaron al principio, pero Nando también es parte, obviamente, de la Comisión Internacional, es muy experto en todo lo que es el ámbito internacional, ha participado de millones de eventos, de millones de staff, tiene muchísima experiencia, un montón de cosas también para sumarnos a nosotros como equipo. Así que bueno, muchísimas gracias, Nando, por siempre estar y aportar tu sabiduría y tu experiencia a este gran equipo que se va construyendo. Y bueno, nada, no sé los chicos si les pareció interesante este tipo de capacitaciones que vamos pensando desde la comisión. Sé que, bueno, justo esta en particular había surgido un poco más desde la zona 28, y ustedes decidieron también abrir el juego a todos los embajadores internacionales, que ahí vi que hay varios de distintos lados, de Misiones, de Buenos Aires, de Entre Ríos, así que está bueno un poco también compartir todas estas cuestiones a nivel preparando, y para agradecerte, decirte que fue súper interesante, muy concreto y muy resumido, digamos que eso es muy valorado, porque hay veces que cuando nos apasiona algo, a veces estamos 3 horas y uno al no conocer, digamos, se pierde, ¿no? También, porque bueno, es algo que tiene muchísimas cosas para contar, pero la verdad que fue súper prolija la presentación, así que muchísimas gracias por eso también. Y bueno, muchísimas gracias a todos por haberse sumado y por haber participado, por haberles hecho preguntas a Nando. Y también seguro, bueno, no te lo consulté antes, Nando, pero seguro quedas a disposición de todo el equipo por si sigue habiendo algunas dudas, preguntas o algún interesado más en conocer un poquito más sobre toda esta historia. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, gracias a Luli, que fue la gestionadora de todo esto.
que siempre está muy atenta y es muy laboriosa con todo lo que tiene que ver con la comisión, y la verdad que a nivel zonal es un lujo tenerla como asistente zonal. Así que bueno, muchas gracias a todos y siempre listo. Creo que es la foto. La foto. Sí, es Franco.